Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez, donde cada semana exploramos los consejos más importantes para mantenernos seguros en nuestro día a día. Jueves, 6 de la tarde, Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan aquí en su espacio Seguridad Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Estamos estrenando este espacio de seguridad que durante mucho tiempo, aquí en Radio Costa Rica habíamos tenido la idea de enfocarnos mucho en el tema de la seguridad y el tema de la seguridad nacional, no solo en seguridad ciudadana. Vamos a hablar un poquito sobre esas diferencias de seguridad ciudadana, seguridad nacional. Este espacio lo hemos hecho con ese propósito. El propósito es, aparte de dar un repaso por todas las noticias que se generan día a día, también es importante conocer y aprender de lo que está sucediendo y también escuchar de otras personas, de profesionales también en el área de la seguridad, cuáles son esas estrategias o planificación que se están llevando a cabo para poder contrarrestar el fenómeno de la delincuencia, el fenómeno de la criminalidad, que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que estamos en una ola importante de este fenómeno, ¿verdad? Que está afectando a todo el país. No hay zona, no hay parte de nuestro país que no esté siendo afectada por el tema de la criminalidad. En el peor de los casos, o en los eventos más violentos, tenemos el crimen organizado en la modalidad de narcotráfico y todos esos delitos conexos que emergen, que salen de esta actividad delictiva. Así que el espacio Seguridad Nacional, que arrancamos hoy con mucha ilusión, gracias a Andy Torres aquí en cabina y también nuestro amigo Uriel Dávila, que va a estar ahí con el tema de los patrocinadores y buscando personas que quieran compartir con nosotros también sus historias, su trabajo, ¿verdad? Y que nosotros podamos llegarle a más personas también, siempre con ese afán de lograr dar un aporte realmente a la sociedad. Ok, este es su espacio. Hablemos de seguridad. Entonces, a partir de este momento y todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, entonces su cita va a ser en este espacio diseñado con esta modalidad. Nuestro espacio Seguridad Nacional va a tener también algunos segmentos. Vamos a querer escuchar la voz del pueblo, de los ciudadanos, los que día a día salen a trabajar, los que día a día están ejerciendo sus labores y lógicamente, como todo otro ciudadano, muchísimas veces y lamentablemente están expuestos a actividad delincuencial, a algún estafador, a un carterista, toda esa modalidad delincuencial que existe. Entonces nosotros queremos apoyar a todos los costarricenses en eso y lógicamente que nuestro país se fortalezca a través del aprendizaje. Vamos a tocar muchísimos temas. El tema de la seguridad es demasiado amplio. Tenemos muchísimos temas realmente, desde las pandillas juveniles, ese flagelo también tan importante que carcome a la juventud, lo que son las pandillas juveniles. Vamos a hablar del tema de armas de fuego también. Lamentablemente estamos viendo esa cantidad de armas de fuego que hay en nuestro país, armas de guerra de grueso calibre. Tenemos que entender y conocer un poquito más sobre ese tema. Así que los temas son variados, son muchos: tipología de delincuentes, negociadores, de policía, las unidades tácticas, tan importante, lo que vemos ahora cada día a día en las noticias, ¿verdad? Operadores, personas que están ejecutando algún tipo de operativo policial. Entonces es de suma valía también conocer la función que ellos desarrollan, cómo la desarrollan. Entonces eso es parte de lo que vamos a tener aquí en nuestro espacio. También haremos, aparte de escuchar el Vox Populi, que así lo denominamos, ¿verdad? La opinión de las personas, de los costarricenses, también tenemos un espacio, lógicamente, de especialistas, que va a ser ese contacto, ya sea aquí en cabina, telefónico,
por medio de Zoom o por medio de cualquier otra plataforma, vía telefónica, para poder conversar con personas que definitivamente conocen. Como les repito, la seguridad es muy, muy amplia. Hay muchos temas que abordar y lógicamente no hay una persona que los maneje todos. Así que vamos a tener muchos invitados. También aparte de eso, vamos a hacer un recorrido, o sea, tenemos que hacer un recorrido semanal por esos sucesos que lamentablemente no van a dejar de existir en la cotidianidad de la vida, y en este caso nos vamos a sumergir y analizar un poquito todos esos eventos delictivos que, que acontecen semana a semana. Eso es parte de lo que vamos a tener, y un segmento que es muy... Lo hemos tenido en otros programas, realmente aquí en Radio Costa Rica es el segmento de los tips de seguridad. Los tips de seguridad tampoco pueden faltar porque son algunas cápsulas o algunos elementos más bien que nos sirve para poder brindarle algunos consejos a las personas. Entonces, eso es parte de lo que vamos a tener aquí en nuestro programa de Seguridad Nacional, que, como les repito, va a ser de 6 a 7 de la noche. Lógicamente, usted puede enviar también sus mensajes por medio de las plataformas de Radio Costa Rica. Ahí puede enviar usted sus mensajes, sus comentarios. Nuestro amigo Andy Torres ahí en cabina nos puede hacer el favor de leer algunos comentarios o algunas preguntas que entren por las diferentes plataformas. Y también tenemos un número a su disposición, que es el 7014-5003. 7014-5003 es el número donde usted puede enviar sus mensajes, sus comentarios y participar en nuestro programa de aquí Radio Costa Rica. Así que los invitamos para que nos escuchen constantemente aquí en nuestro programa. Bueno, podemos dar inicio empezando lógicamente con esos sucesos, esos eventos que han ocurrido durante toda la semana, iniciando esta semana. Definitivamente ocurrieron muchas cosas en esta semana. El último incidente muy lamentable que aconteció el día de ayer, en horas de la noche, ha sido lo que es la muerte de un agente del OIJ, del organismo de investigación judicial, ayer en horas de la noche, mientras que estos agentes de policía estaban realizando una parte de un trabajo, según lo ha dicho el director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga. Estos oficiales de Interpol específicamente estaban haciendo una vigilancia para un trabajo que se pretendía hacer en horas de la madrugada, si no me equivoco. Entonces, lamentablemente, en una zona de Tirraces aparecen estos dos sujetos, dos personas muy jóvenes, que nos duele también cuando vemos temas de inseguridad, cuando hay personas tan jóvenes involucradas, porque es lo que más nos duele realmente, saber cómo se está perdiendo esa juventud, cómo están cayendo en las garras del crimen organizado, porque retomando las palabras del director del OIJ, bueno, son parte de estructuras criminales que trabajan en esta zona de Tirraces. Estos agentes, bueno, estaban ahí haciendo este trabajo de vigilancia, y como muchos han visto en los videos, bueno, se aproximan dos jóvenes en motocicleta, disparan contra estos dos agentes. Uno de los agentes en apariencia responde el fuego, ¿verdad? Se ve donde cae la moto y los dos jóvenes salen corriendo, pero ya el daño estaba hecho. Habían asesinado a un oficial del organismo de investigación judicial y lamentablemente habían herido a otro oficial que pudo salir de una operación de emergencia que se le aplicó. Entonces eso es parte de lo que ocurrió. Se habla de armas de pistolas, no se habla de fusiles. En los videos que por ahí hemos visto, se puede ver cómo es una pistola, no es una arma de grueso calibre. La que se utilizó en este caso es una pistola. Y bueno, lamentablemente sí, impactos a la cabeza de un arma aparentemente 9 milímetros es lo que hace que el joven fallece. Hoy en horas de la tarde, aproximadamente tipo 3:30, fue muy lamentable ver cómo
por la avenida Segunda. Había un gran despliegue policial, una caravana enorme de compañeros y amigos despidiendo al oficial del OIJ que falleció. Muy lamentable realmente ver esas imágenes en nuestro país, y en imágenes también de otros medios de prensa se ve cómo hay muchas personas estaban en la explanada de la Plaza de los Tres Poderes, ahí en el organismo de investigación judicial, despidiéndose de este policía, de este agente del OIJ. Gracias a Dios, otro agente sí pudo salir ileso. 17 años de edad, aparentemente fue el gatillero, la persona, el joven que accionó su arma de fuego, y con apenas también realmente 21 años, el sujeto que estaba manejando la motocicleta, ¿verdad? Entonces es lo que podemos ver. La acción del operativo de los oficiales de la fuerza pública fue muy rápida, fue inmediata, dieron con estos sujetos, e inclusive ya en horas de la tarde del día de hoy se estuvieron haciendo allanamientos en una de las casas de uno de los sospechosos, y aparentemente, según lo que se informó, también hay evidencia que lo relaciona con todos estos casos. Muy consternado realmente escuchar las declaraciones de don el agente, el director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga, muy consternado y haciendo una petición grave, una petición no grave, una petición fuerte a las autoridades, especialmente al Poder Ejecutivo, para que se hagan acciones concretas. Se hablaba de los proyectos de ley, 5 proyectos de ley que el presidente de la República, en otro evento que ocurrió esta semana, presentó a la Asamblea Legislativa, 5 proyectos de ley para la lucha contra el crimen organizado. Bueno, don Randall hoy, en otros medios de prensa, se ve muy consternado y realmente hace una crítica, si lo podemos leer entre líneas, es una crítica clara de que el gobierno lamentablemente pareciera que no está tomando las medidas correspondientes. Sabemos que los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa tienen su mecanismo, tienen su tiempo de trabajo, de análisis, entonces no es tan rápido como se quisiera. Aparte de eso, la presidenta, doña Gloria Navas, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dice que muchos de esos proyectos vienen con falencias y que se tienen que volver a redactar haciendo textos sustitutivos, que es algo que se trabaja mucho en la Asamblea Legislativa. Bueno, eso es parte de lo que hemos tenido en esta semana, pero principalmente fue el tema de ese asesinato de estos 2 oficiales de Interpol, que lamentablemente, bueno, uno falleció y otro está en franca recuperación, gracias a Dios. Otro tema importante, como hablábamos, fue a mitad de semana, se reunió el Consejo de Seguridad Nacional, donde don Randall Zúñiga hizo referencia nuevamente. Las declaraciones que hoy las hizo en ese Consejo Nacional de Seguridad, donde representantes de los 3 poderes de la República se reunieron para hablar del tema de inseguridad. Pero parece que no es muy satisfactorio para don Randall lo que se conversa en ese Consejo de Seguridad Nacional, y las medidas pareciera que no son prontas. Se habla de necesidad de dinero, se habla también de la necesidad de fortalecer esas leyes que son demasiado blandas, según lo dicen ellos, en temas de armas de fuego, por ejemplo. Esos son parte de las declaraciones. Pero sí tenemos alguna información que nuestro amigo Andy Torres, aquí en cabina, nos puede mostrar qué fue lo que sucedió en la Asamblea Legislativa, algunos temas que se hablaron ahí referente a los proyectos y el tema de la seguridad. El plenario legislativo agilizó mediante la dispensa de trámites varios proyectos de ley para combatir la inseguridad que actualmente vive el país. Se trata de los expedientes 23.519, ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio, y el 23.737, reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional. También dispensaron de trámites el expediente 23.372, ley de exoneración en el pago del impuesto al valor agregado al organismo de investigación judicial, con el fin de fortalecer la represión de los delitos. La diputada María Marta Carballo explicó sobre el contenido de estas propuestas. Son proyectos que vendrán a impactar de manera positiva el tema de la inseguridad que estamos viviendo en Costa Rica. El 23.519 propone agregar el tercer inciso al artículo 67 del Código Penal
y consiste en la revocatoria o modificación del beneficio concedido cuando la persona condenada haya sido liberada y se haya encontrado o haya sido arrestada en flagrancia o durante el transcurso de una investigación. En concreto, que una persona condenada con una sentencia en firme que recibe un beneficio carcelario, si reincide, pierde el beneficio. Este es un proyecto que vendrá a ser de gran ayuda para el tema de inseguridad. El parlamentario Jonathan Acuña del Frente Amplio señaló que existe total interés en armar una agenda entre todos para enfrentar el tema de la inseguridad en el país. En preciso respecto al 23.519 diputadas y diputados, yo pediría que tengamos un par de cuidados. En primer lugar, señalar que hay un criterio de servicios técnicos bastante contundente que indica que pueden existir problemas de inconstitucionalidad en este proyecto. Diputadas y diputados, indica que la revocatoria del beneficio de libertad condicional a una persona que es privada de libertad por la sospecha de la comisión de un nuevo delito como único elemento que justifique esa decisión, roza con el principio de inocencia, dado que esa privación de libertad, aprehensión o detención, tiene fines investigativos que no suponen una responsabilidad definitiva de la persona investigada. Sé que esto puede convertirlo en un lenguaje mucho más comprensible para todas y todos, personas conocedoras del derecho. Sé que doña Gloria bien podría explicárnoslo. Lo que ocurre es que lo que yo puedo mirar es que el proyecto determina una condición para eliminar ese beneficio que depende realmente de un proceso que se podría dar hasta de manera posterior. Todos los proyectos dispensados del trámite pasan a discusión final al plenario legislativo. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Bueno, ahí teníamos parte de lo que se habló en la Asamblea Legislativa con la dispensa de trámite de algunos proyectos. Definitivamente el agilizar estos proyectos es dispensable en la Asamblea Legislativa, que ya sabemos que los trámites son engorrosos para algunos proyectos de ley, principalmente cuando se tienen que hacer las consultas, cuando pasa por todo el tema de textos sustitutivos que en ocasiones se tienen que hacer. Bueno, pasan por comisiones, en este caso están llevándolos directamente al plenario legislativo para darle ese trámite rápido que se necesita en este tema que en la actualidad es fundamental, es lo primordial que tiene nuestro país en el tema de la seguridad. Habíamos hablado de que aparte de esto que se trabajó en la Asamblea Legislativa, tenemos información o se tuvo información del Consejo de Seguridad Nacional. Recordemos, bueno, el Consejo Nacional de Seguridad. En otras instancias, en otros países, digámoslo así, se mantiene o se conoce como el Consejo de Seguridad Nacional. Así es como se le establece en otros países, principalmente países que tienen fuerzas militares y todo este tema, ¿verdad? Donde es un consejo más amplio, y el tema de la seguridad nacional que converge con el tema de la soberanía, el fortalecimiento democrático, lo que es la seguridad ciudadana también y la protección a las instituciones. Bueno, todo eso lo ve el Consejo de Seguridad Nacional. Podríamos hablar de algunas de las directrices o algunas de las funciones que tiene un Consejo de Seguridad Nacional. En nuestro país, hace 2 días, se reunió el Consejo Nacional de Seguridad con representantes de los 3 poderes de la República, tanto el Poder Legislativo, hablamos del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y se reunieron, estuvieron presentes, ¿verdad?, estos 3 poderes, y hablaron sobre diferentes cosas. Lo que el sinsabor que le queda a mucha gente, probablemente, es que cuando hablamos de un Consejo de Seguridad Nacional, o Nacional de Seguridad, como es en este caso en nuestro país, es que creemos que vamos a escuchar algún tipo de estrategia, de alguna planificación que va más allá de lo que es la simple lucha contra policial o el trabajo que se hace día a día, o únicamente presentar proyectos de ley. Entonces, tal vez ese es el sinsabor que dejó este
esta reunión que tuvo el presidente y que no solo a muchos que estamos involucrados en el tema de la seguridad, que queríamos escuchar, que queríamos ver más allá de solamente temas de proyectos de ley, queríamos ver un poquito más, a ver sobre alguna estrategia, la planificación que se está dando, el seguimiento. Parte de lo que tiene que ver un Consejo de Seguridad Nacional es dictar las directrices, todas las directrices necesarias en materia de planificación y de coordinación de esa política de seguridad nacional que debe existir. Eso es parte de lo que hace un Consejo de Seguridad Nacional. También dirigir y coordinar todas las actuaciones y gestionar, lógicamente, todo lo que hace las situaciones de crisis. Situaciones de crisis, bueno, en este momento estamos en una crisis de crimen organizado, de narcotráfico. Esa crisis se debe gestionar por medio de esta planificación y de esta estrategia. Muchos diputados están pidiendo, que pronto lo vamos a ver en una de las notas que tenemos más adelante, ese estado de emergencia, ¿verdad? De presentarlo, que nuestro país lo está viviendo y solo el Poder Ejecutivo lo puede declarar, ese estado de emergencia. Lo solicita el gobierno y lógicamente los diputados también tienen su cuota para trabajar sobre ese dictamen o esa declaratoria que le daría más fondos, más dinero al gobierno, al Poder Ejecutivo para poder ejercer un trabajo más importante en este tema del narcotráfico. Todo eso es parte de lo que pronto vamos a ver un poquito el video. ¿Qué más hace un Consejo de Seguridad Nacional? Bueno, supervisar y coordinar. En nuestro país es fundamental y muchos estudios lo han recalcado, muchos estudios lo han dicho, es importante coordinar entre los diferentes cuerpos de policía. Esa coordinación tan importante que tiene que haber entre la Policía de Control de Drogas, el ICD, que también genera esas políticas públicas en materia de drogas, ¿verdad?, en nuestro país, la inteligencia policial, la DIS, tenemos muchos cuerpos de policía que tienen que estar integrados, que se tienen que integrar y trabajar de manera conjunta. No hay recursos. Bueno, ¿cómo se maximizan esos recursos? A través de la inteligencia policial y un órgano que también sea el supervisor, que regule y que trate de mantener ese trabajo coordinado, esa coordinación entre los cuerpos de policía. Eso es parte de lo que también un sistema de seguridad nacional o el Consejo de Seguridad Nacional pasa valorando o pasa evaluando en esas estrategias. Lógicamente, toda estrategia de seguridad nacional tiene que pasar por revisiones, tiene que pasar por una supervisión constante y continua para ver si se están logrando las metas, los objetivos, toda esa planificación, la estrategia a largo plazo y una planificación que se pueda estar evaluando. Todo eso es parte de lo que se espera en un Consejo Real de Seguridad Nacional. También, lógicamente, todo lo que tenga que ver con proyectos de ley que se quieran establecer con esas reformas a la ley de nuestro país, son importantes que se desarrollen también y pasen por un Consejo de Seguridad Nacional. Lógicamente, aprobar los informes anuales de seguridad nacional. Hay que establecer informes de riesgo, evaluaciones de riesgo para esas planificaciones o esos análisis de las vulnerabilidades de nuestro país se deben hacer anualmente y también pasan por un proceso de estudio o pasan por una revisión del Consejo de Seguridad Nacional. Lógicamente, bueno, todos estos consejos, todos los temas legales, ¿verdad?, y reglamentos para aplicación, todo esto pasa por un Consejo de Seguridad Nacional. Eso es muy importante entenderlo y que nos quede claro. Y como hablábamos, muchas personas lo que queríamos tal vez ver un poco más era el alcance de este Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad, y cuáles son las medidas que se van a tomar. Podemos ver, tal vez, Andy, un poquito más sobre este tema, esa declaratoria de emergencia que han solicitado o que algunos diputados le piden al presidente. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró ante los diputados de la Comisión de la Provincia de Heredia que el país requiere 2.000 policías más, 1.000 vehículos y al menos $25 millones en tecnología para frenar la ola de violencia que vive el país. Esto ante la consulta de la legisladora oficialista Ada Acuña sobre la necesidad de recursos. El ICD tiene dinero, o sea, tiene recursos que tienen que ver con lucha contra todo lo que es el combate al narcotráfico. ¿Qué iniciativas se tiene desde el Poder Ejecutivo para hacer esa lucha con esta red de narcotráfico? Si ustedes me preguntasen
¿qué es lo que requerimos para tener un nivel de fuerza para contener el fenómeno criminal que hoy nos afecta en Costa Rica? Yo le diría que son 2.000 efectivos de policía en fuerza pública de manera adicional, 1.000 vehículos, 700 agentes para la Policía de Control de Drogas y una inversión de alrededor de $25 millones en tecnología para el uso justamente de los software inteligentes de inteligencia artificial que nos permitirían justamente poder administrar de mejor manera la cantidad de imágenes que vía cámaras nos llegan desde diferentes puntos. El ministro señaló que en el último año y medio no se realizaban procesos de nombramientos. Hoy 600 personas están realizando el curso básico policial. El país cuenta con 13.500 plazas en la fuerza pública, pero solo 207 efectivos conforman la Policía de Control de Drogas, evidenció el jerarca. El ministro explicó que en cuanto al equipamiento, no se invirtió lo mínimo en los últimos 10 años. Actualmente se cuentan con 900 vehículos en funcionamiento, otros 600 están fuera de servicio. Además, 130 delegaciones tienen orden sanitaria de cierre. En el caso de la provincia de Heredia, según datos del organismo de investigación judicial, en lo que va del año se han presentado 38 homicidios, 700 asaltos y 376 robos de vehículos. El jefe de la Fuerza Pública de Heredia, Eric Calderón, comentó que se tienen 482 oficiales y 58 vehículos policiales, de los cuales 22 están en mal estado. Calderón explicó que se han presentado más de 2.000 delitos de diferente índole. Los hurtos y los asaltos son los más frecuentes, principalmente en el Cantón Central y Barba. El legislador Gilberto Campos consultó sobre cuántas de las nuevas plazas van para la provincia de Heredia. Señalaba usted un incremento de plazas a nivel policial. ¿Cuántas de esas plazas van para la provincia y cómo van a ser distribuidas? Esa es la primera. Nosotros tenemos casi la mitad de los efectivos que tenemos dispuestos en Heredia Centro, excepto Sarapiquí, justamente las 910 hectáreas de crucitas. Tenemos también a casi 200 efectivos en el tema de APM Terminals, alrededor de 200 efectivos a la operación migratoria, frontera a frontera, que está en este momento de Paso Canoas y transmite 60,000 personas por el país y tiene como punto de llegada la zona de Tablillas. La operación permanente que tenemos también en Limón, en el Cantón Central de Punta Arenas, en donde, sobre todo en las últimas horas, producto de los últimos homicidios, sobre todo de hoy en la tarde, la guerra entre bandas se ha incrementado y ha demandado un recurso humano importante en esa zona. El congresista de Liberación Nacional, Pedro Rojas, cuestionó que dentro de las estadísticas de Heredia no se toman en cuenta el cantón de Sarapiquí. Yo lo primero que tengo que hacer es un reclamo. De ahí no viene Sarapiquí en esa estadística. El 82% del territorio de la provincia. Y no lo vi. Entonces, no sé si lo traen por aparte como para darnos alguna prioridad o fue que se les escapó, señor ministro. No, es que desde el punto de vista policial, Sarapiquí lo tenemos fuera de la región de Heredia. Le vamos a hacer llegar a usted los datos concretos, porque eso está más bien en la región atlántica, que es lo que lo vemos justamente desde el punto de vista organizacional policial. Por su parte, el diputado Jonathan Acuña, de Frente Amplio, insistió en la importancia de la zona de Sarapiquí. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Bueno, interesante las declaraciones del ministro don Mario Zamora, donde nos da una perspectiva de lo que es el recurso policial que en la actualidad se tiene y lo que se necesita. Don Mario está hablando de 2.000 agentes de policía, está hablando de 700 plazas más para la Policía Control de Drogas. Bueno, en el tema del narcotráfico, lógicamente, la especialización que tiene la unidad, la Policía Control de Drogas es fundamental, amplia experiencia en estos temas, es su especialidad, lógicamente, y sabemos que esa necesidad actual de esas plazas lo amerita totalmente. La Policía Control de Drogas hace un excelente trabajo, pero sabemos que hay escasez de recursos, se habla de también los operativos fronterizos, y es que cuando hablamos de temas de fronteras también sabemos que el recurso
que se tiene que asignar al trabajo fronterizo, bueno, es muchísimo. Y ahí podíamos ver esas declaraciones de don Mario Zamora en la Asamblea Legislativa, hablando de todas estas estadísticas también, de la cantidad de homicidios, asaltos que se están dando en el área metropolitana, también fuera de del gran área metropolitana, en todas las provincias. Sabemos que ha aumentado el tema de los asesinatos. Bueno, de interesantes declaraciones las de don Mario Zamora. Vamos a escuchar un poquito sobre lo que piensa la gente, lo que piensan los costarricenses sobre la inseguridad, o cómo el gobierno, también algunos han mencionado cómo el gobierno está manejando esta crisis en las que estamos inmersos en la actualidad. Creo que va de la mano con los jueces y también sí se ha visto cómo ha incrementado la delincuencia, los sicariatos. Ayer mataron a los 2 del OIJ, entonces sí creo que todo va de la mano con los jueces, que los sueltan antes de tiempo, y gente que no debería estar en la calle, ahorita está a la libre. Entonces sí pienso que se puede mejorar en ese aspecto. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. El gobierno de Costa Rica ha perdido el control de la seguridad en general. Es terrible ver cómo los cárteles y las pandillas se hacen cada vez más grandes en el país. Nos parecemos cada vez a México y a El Salvador de hace 3 años. Además, creo que el ingreso descontrolado de tantos migrantes a través de la frontera sur puede dar paso a que se queden personas indeseables, que al igual que ha pasado en Estados Unidos y Europa, desestabilicen el país. Y lo que está pasando me hace creer que algunas autoridades están coludidas con estos grupos, con los cárteles y las pandillas, y esto está haciendo tambalear la belleza de paz que nosotros teníamos, que hace muchos años nos decían la Suiza centroamericana. Ahora solo son recuerdos para los que ya estamos grandes. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Siempre es interesante escuchar la opinión de los costarricenses. Ahí tenemos otras opiniones que tal vez más adelante vamos a escuchar, pero siempre es interesante escuchar lo que el pueblo opina referente al tema de la inseguridad. Es lamentable realmente escuchar cómo las personas piensan que se nos está saliendo o se le ha salido del control de las manos la que es la seguridad ciudadana a las autoridades de nuestro país. El tema fronterizo, ahí uno de los oyentes manifiesta en su comentario también, ¿verdad? El tema de la vulnerabilidad que tenemos en nuestras fronteras, y un tema muy, pero muy delicado realmente es cuando hablamos y tocamos el tema de la corrupción. Sabemos que en otras latitudes el narcotráfico ha calado y siempre ha tratado de llegar a esas esferas del poder, esferas políticas. Esperemos que no sea así en nuestro país, que se ha tratado nunca de acceder a todos esos elementos económicos que muchas veces en campañas políticas es donde se dan esos enganches o esas negociaciones o esas donaciones, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país el Tribunal Supremo de Elecciones tiene sus mecanismos, ¿verdad?, para revisar de dónde viene cada centavo que se dona a un partido, cuál donación se tiene. Bueno, hay un control bastante bueno, y eso es lo que ha permitido que no suceda lo que ha sucedido en otros grandes países donde hay estrecha relación, se ha dado mucha relación entre el tema del narcotráfico y partidos políticos o políticos en general. Así que eso es un tema importante también de lo que hablan nuestros oyentes. El primero de los oyentes, bueno, habló sobre el asesinato, el sicariato, que es lo que más representativo, lo que más vemos, lo que está a flor de piel, como decimos, ¿verdad? Siempre ahí está el tema del sicariato, que es lo que más acongoja y lo que más preocupa a las personas, ese tema de armas de fuego de grueso calibre, los daños colaterales que definitivamente con armas como una AK-47, un AR-15, un M16, bueno, son armas de gran poder de fuego, y lógicamente que van a haber o va a existir daños colaterales
por la cantidad de munición, por la capacidad de fuego, por la distancia que recorre un proyectil de una AK-47, por la velocidad con que viaja un proyectil de AK-47, 700 metros por segundo viaja un proyectil de AK-47, imagínense en eso, ¿verdad? La de una pistola, 300 y algo metros por segundo, entonces el poder de impacto es muchísimo y los daños colaterales. Todo eso es lo que acongoja a los costarricenses, lo que les duele, los que les da temor, ¿verdad? Todo este tema. Así que eso es parte de lo que hemos visto en esta semana y también con el tema del Vox Populi. También hubo un reportaje que queremos mencionar, un reportaje muy importante que salió en el semanario Universidad, pero esto salió la semana pasada. En este documento habla sobre la lucha contra el narcotráfico, que ha caído el decomiso de toneladas de droga que durante mucho tiempo, bueno, en años atrás se estaba decomisando bastante droga y pareciera que la cantidad se está reduciendo en un 60% de la droga decomisada. En el año 2021 ha caído en un 60% lo que se ha logrado decomisar este año. También, lógicamente, la caída del dinero que se decomisa, la cantidad, casi un 76%, el decomiso de dólares ha caído en relación al año 2021 y un 68% es la caída del dinero decomisado al narcotráfico en colones. Así que es una estadística importante que ha hecho el ICD, el semanario Universidad, ha tomado esos datos de un estudio que hizo el ICD que reportaron, ¿verdad?, la cantidad de cocaína decomisada. Dice que la cantidad de cocaína es de 12.436 kilos de cocaína. Eso es lo que se ha decomisado. Y lógicamente que es mucho menor que otros datos. Por ejemplo, en el 2020, en el corte de agosto, habían 14.392 kilogramos de cocaína decomisados y ha venido bajando, lógicamente, todo eso. Hay algunos gráficos ahí que se presentan en este estudio, ¿verdad? Y se ve cómo la cantidad de droga ha mermado en el año 2021. Casi 30.220 kilos de cocaína se decomisaron. 30.220 kilos, y este año, en el 2023, lo que llevamos son 12.436 kilos, y lógicamente eso viene a la baja, y desde el año 2013 a este periodo, digámoslo así, en el año 2013 fueron 20.458 kilos, el año 2017 fueron 14.725 y ahora a esta altura del año que llevamos, en el año 2023 tenemos 12.436 kilos. Entonces es una tendencia a la baja lo que están reportando las autoridades del ICD que hicieron este informe, y lógicamente la semanario Universidad lo ha presentado. Entonces tenemos una baja en el tema de decomiso de droga. Eso es parte de todo lo que ha ocurrido esta semana, pero queremos escuchar también las voces de los especialistas. Vamos a escuchar, primeramente, un audio no es un audio muy largo, de 2 minutos algo, de don Fernando Montalbán Fallas. Don Fernando es su especialista, fue exagente del organismo de investigación judicial, jefe del CERT, también fue oficial de la Unidad Especial de Intervención, y hoy tuvimos la oportunidad de conversar con él y grabar sus palabras para ver cuál es su posición referente a lo que está ocurriendo en el tema de la inseguridad en nuestro país. Escuchemos las palabras de don Fernando. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. ¿Qué ha sucedido el día de ayer con la muerte de este oficial, un héroe que murió en el cumplimiento de su deber, que se había ofrecido, incluso no le tocaba, se ofreció para cumplir con esta misión que tenía en el organismo de investigación judicial, una persona que mientras todos los demás dormíamos, él
estaba vigilando, tratando de cumplir con un trabajo que se le había asignado en aras de salvaguardar la seguridad de este país. En estos momentos el país tiene que poner las barbas en remojo. Nuestros diputados, la presidencia, el Poder Judicial tienen que gestionar de alguna forma el cambio de la normativa, el cambio de las leyes penales en este país. Por lo menos todas aquellas en las que se están cometiendo actos de este tipo, asesinatos, portación de armas ilegales, tienen que tener un castigo fuerte, ir a la raíz, poner sanciones fuertes a quienes estén introduciendo todo este tipo de armas, a todos los que son narcotraficantes y todo lo que se deriva de este mal que tiene la sociedad costarricense. Es importantísimo también analizar nuestro sistema educativo, es importante la creación de campañas en los medios de comunicación, el Estado lo puede hacer dirigido a nuestros hogares, dirigidos a las familias, para que podamos tener una sociedad más sana, una sociedad más digna. Igual estoy de acuerdo con quienes han manifestado que se requiere de crear nuevas fuentes de empleo, de crear sitios donde nuestros jóvenes puedan disfrutar sanamente también. O sea, es una serie de elementos que en conjunto pueden devolvernos la paz. Hay que tener mucho cuidado también con lo que se ha estado planteando, hay que estar vigilante también de todas aquellas situaciones que nos puedan llevar a un estado que nos vaya a comprometer también la libertad. Espero explicarme adecuadamente en ese sentido, pero está en manos de los diputados, está en manos del gobierno, del mismo Poder Judicial, el poder hacer algo más de lo que se está haciendo, porque a nuestros policías los pueden dotar de toda clase de armas y de toda tecnología, que van a ayudar, por supuesto, pero el delincuente tiene una ventaja. En este momento nuestra policía es como el burro amarrado contra tigre suelto, y mientras nosotros sigamos de esa manera en la que los delincuentes, los narcotraficantes tienen poder económico, si las leyes no cambian por más tecnología que se le brinda a la policía, estos siempre van a estar en desventaja. Bueno, eso era parte de lo que nos hablaba don Fernando Montalbán. Don Fernando, como ya les repetí, es un exfuncionario ya jubilado del organismo de investigación judicial. Durante mucho tiempo trabajó, fue jefe del CERT, de la unidad táctica que tiene el organismo de investigación judicial, y también fue exoficial de la unidad especial de intervención del Ministerio de la Presidencia. Entonces, don Fernando sabe lo que es andar en este tema de trabajos operativos y todo este tema, y lógicamente nos habla un poquito de la perspectiva que tiene él con el tema de la inseguridad, habla de las leyes, de eso es algo que todos los expertos, los profesionales que escuchamos hablar en diferentes medios, hablan sobre la necesidad de esas reformas a las leyes de armas. Vimos lo que es anteriormente, lo que pudimos ver en estos proyectos de ley que le están dando trámite rápido, ¿verdad? Que tiene que ver muchos con la libertad o los privilegios carcelarios que le pueden dar algunos privados de libertad. Todos estos temas él los aborda también. Nos habla del tema educativo ya como un problema, una de las variables que surge para el tema de la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia. Bueno, el tema educativo es fundamental. Todo el desarrollo social, el índice del desarrollo humano que tiene que elevarse en nuestro país. Don Fernando nos habla mucho de todo esto. Y esto es lo que hemos estado escuchando, amigos y amigas que nos escuchan. Eso es lo que hemos estado escuchando de parte de los profesionales, los especialistas en temas de seguridad esta semana, referente a lo que hay que hacer en nuestro país. Reformas a las leyes, más presupuesto para nuestros policías, aumentar la cantidad de policías, lo dice don Mario Sabora, y algunos están pidiendo la declaratoria de emergencia nacional, que eso lo vamos a ver en este momento. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Luego del asesinato de un agente del organismo de investigación judicial, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico exigieron al gobierno acciones concretas para frenar la ola de violencia que vive el país y solicitaron declarar a emergencia nacional el tema de seguridad. Según datos del organismo de investigación judicial, el 4 de octubre se presentaron 674 homicidios a lo largo de todo el país. El diputado del Partido Unidad, Horacio Alvarado, señaló que cumplen todas las características para pedir emergencia nacional.
Tiene todas las características para declarar la emergencia nacional. Y además es una excitativa, no le estamos exigiendo al Ejecutivo y respetando el poder que tienen ellos, es diferente al de nosotros. Se declara de emergencia cuando es una atención especial y urgente, dado el estado excepcional y crítico de seguridad nacional que se puede catalogar como una legítima calamidad pública, y es lo que estamos viviendo. Vamos a ver. Si nos dicen que es que no hay dinero, yo no comparto el 100% de lo que dicen que es que no hay dinero. Y que no me digan tampoco que el dinero es, si se da el dinero para esta emergencia es que vamos a dejar niños sin becas. O sea, que no me den esa excusa. La congresista de Liberación Nacional Alejandra Larios comentó que con 5 proyectos de ley no se soluciona lo que enfrenta el país. Se requieren acciones ya y no estamos viendo las acciones por parte de a quienes les corresponde. La presidenta de este órgano legislativo, Gloria Navas, aseguró que la situación del país es muy grave, se requieren más recursos y la solución tiene que ser ya. Creo que los discursos tienen que ser muy breves en estos tiempos y más que lamentarnos se necesita una reacción y una reacción determinante porque la situación del país es evidentemente gravísima. Y así como lo indica la diputada Larios, es evidente que con 5 proyectitos no vamos a resolver la problemática del país. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Bueno, ahí teníamos la señal y la información que se genera se generó desde la Asamblea Legislativa en referencia a estos proyectos, a los 5 proyectos de ley que algunos diputados dicen, bueno, eso no es suficiente para atacar la delincuencia que se está generando en nuestro país, atacar el crimen organizado en esa modalidad de narcotráfico y todos esos delitos conexos que aparecen de ahí. Mientras tanto, se habla de la necesidad de una posible declaratoria de emergencia nacional, lo que daría más recursos lógicamente a las fuerzas de policía, a los cuerpos de policía, si esto se llega a dar. Y lógicamente, bueno, siempre que hay dinero, siempre que hay recursos, se dice, bueno, damos recursos para esto, se va a desatender otro problema o se va a desatender otra población o otras instituciones. Y lógicamente es parte del debate que siempre se va a dar en un lugar como la Asamblea Legislativa, donde 57 diputados están ahí dando su opinión, su criterio como bancada o de forma individual. Bueno, eso es lo que sucede, eso es el acontecer y eso es lo que exigen o claman a gritos, por ejemplo, el director del organismo de investigación judicial. Lo vimos hoy en varias declaraciones, principalmente después de la muerte de este agente del OIJ, como ellos solicitan que realmente se actúe rápido y parte de los que tienen que actuar de forma rápida es en la Asamblea Legislativa con esa aprobación de reformas, leyes y también el Poder Ejecutivo. Pero tenemos a otro especialista, otra persona que conoce el tema de seguridad. Vamos a escuchar las palabras de don Eric Villalba. Él fue agente también del organismo de investigación judicial, tiene una academia de capacitación, una persona que conoce también del tema de la inseguridad y lo que está dando el gobierno, lo que se le está presentando a los costarricenses como opción para combatir el narcotráfico. Digamos las palabras de don Eric Villalba. Visto el lamentable evento donde fallece un oficial del organismo de investigación judicial a manos de un menor de edad, así como una serie de casos, situaciones, hechos muy lamentables que han azotado a nuestro país el año pasado, este año pasado, la pregunta recurrente por parte de la ciudadanía es ¿qué es lo que está pasando en materia de criminalidad, en materia de inseguridad? ¿Por qué de un momento a otro tenemos a la vista tanto asesinato, tanto crimen y que definitivamente está impactando a nivel social? La respuesta es muy compleja, son muchos los factores que influyen en el fenómeno criminal que en este momento estamos viviendo, que estamos observando. Pero
hay elementos que sí se pueden de una u otra forma mencionar. La rivalidad que existe entre las bandas de crimen organizado es cada vez más marcada y cada vez con más violencia. Por eso es que vamos a ver a futuro cada vez más muertes masivas, cabezas en sacos, como lo vimos hace unos días, menores de edad involucrados en el tema de crimen organizado y principalmente reclutados para labores de sicariato, y un sinfín de delitos asociados como la extorsión, el cobro de peajes, el préstamo o el fenómeno de los préstamos gota a gota y otros delitos que tienen siempre como contexto el tema de la violencia, de la amenaza y en general de la muerte. Nuestro país ha fallado sistemáticamente desde hace muchísimo tiempo al no hacer las cosas que debía hacer desde un punto de vista político y operativo. Esto teniendo a la vista muy claro lo que iba a pasar. Si tomamos en cuenta o vemos como ejemplo otras sociedades, otros países, inclusive centroamericanos, como El Salvador, Guatemala u Honduras, que fueron países con estados fallidos y donde lamentablemente sucedió hace muchos años lo que ahorita está pasando en Costa Rica. Si hubiéramos en ese entonces analizado profundamente y puesto en marcha políticas públicas, políticas integrales que competen una serie de mecanismos, de proyectos, integrando a muchas de las instituciones públicas y privadas de nuestro país, no estaríamos sufriendo lo que está en este momento pasando en materia de criminalidad. Lamentablemente, muchas de las decisiones o muchas de las cosas que se pueden realizar en materia de seguridad tienen un factor predominante que es el dinero, el presupuesto. Sin dinero, sin presupuesto, nuestras policías no tienen acceso a recursos, a capacitación que es fundamental en materia de seguridad y en relación a nuestros oficiales de policía. Y lamentablemente eso hace que haya un efecto o un rebote que poco a poco vaya desmotivando a nuestros oficiales. Esa salida masiva de oficiales de fuerza pública, de agentes del OIJ, de fiscales, de jueces, casi que huyendo del Poder Judicial por sus condiciones, por esa carencia de recursos, por la falta de capacitación y la violencia en general, ha propiciado que aumente la criminalidad y disminuya el tema de la prevención. Esperamos que estas situaciones que pasaron en los últimos días sean un aliciente principalmente para nuestros políticos, para los diputados, que al fin y al cabo son ellos los que deben aprobar leyes, deben asignar presupuestos y deben tomar ciertas decisiones en conjunto, no políticamente hablando, sino desde un punto de vista de la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Interesante las palabras de don Eric Villalba en referencia a el tema de la seguridad y nos habla lamentablemente sobre la salida de muchos agentes del organismo de investigación judicial. Mucha gente, se dice o hay que buscar esos datos reales de que muchos oficiales, agentes del OIJ han salido, han renunciado a la policía judicial. Se dice que sí, hay bastantes personas, pero no vamos a decirlo sin no tener una fuente o tener los datos exactos, pero pareciera que sí, que hay mucha gente que ha renunciado al organismo de investigación judicial. Lo que pasó el día de hoy en referencia al fallecimiento de este muchacho es muy lamentable. Las medidas se tienen que tomar operativas, lógicamente. Esa falta de recursos económicos, bueno, es tremendo, es la queja cotidiana, la falta de la capacidad operativa es lo que hace, esa falta de recursos es la capacidad operativa.
que se deja de tener. Así que muy importante lo que ha dicho don Eric Villalba al conocer su criterio sobre lo que se ha dejado de hacer también en nuestro país durante mucho tiempo, teniendo ejemplos muy típicos en la región, una región violenta como la que vivimos, que es Centroamérica. Vamos a terminar con las medidas de seguridad en redes sociales. Eso es un tip de seguridad que queremos dar aquí en nuestro programa Seguridad Nacional. Evite compartir información personal en sus redes sociales. Compruebe la privacidad de sus cuentas. Eso es muy importante. Cambiar continuamente las contraseñas. Hay personas que usan la misma contraseña para todos los dispositivos y para inclusive los temas de cuentas bancarias. Hay que cerrar tu sesión de dispositivos públicos. Cuando abrimos alguna sesión con alguna red pública, bueno, recordemos cerrar. A veces vinculamos ese WhatsApp en nuestra computadora también y usamos algunas redes que no son confiables. Evite publicar fotos de menores de edad, de su familia, de su casa, y evite agregar a contactos o usuarios desconocidos. Son algunos de los tips en medidas de seguridad en redes sociales que querimos compartir con ustedes, y lamentablemente estamos llegando al final de nuestro primer programa Seguridad Nacional, y esperamos escucharlos y vernos el próximo jueves por todas las plataformas de Radio Costa Rica. Que pasen una excelente semana y ya viene el fin de semana. Nos vemos. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Desde consejos sobre cómo asegurar tu vivienda hasta cómo mantener tu información personal a salvo en línea, Juanel G. te proporcionará la información más actualizada y valiosa en Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez.